Bienvenidos a esta nueva edición de Ñande Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Estamos con la palabra del Señor en este 31 domingo, 31 domingo del tiempo ordinario. Y sabemos que muy dentro de poco estamos concluyendo nuestro calendario litúrgico de este año 2019. Y con esto, queridos amigos, la palabra del Señor en este caminar que nos anima siempre a ser mejores, buenos cristianos, honrados ciudadanos, decía San Juan Bosco, nos anima, ¿verdad?, para hacer un camino de santidad. Peanagolaña de Yaguatañeina, llevas a peanañas en dupeñan de Yarañe, y catujanguaisha ñañe mombaretemi, a peisha vei peñan de Yara, ñe erupibe, ñanguaje, pe huainteme, ¿verdad?, que es nuestra santidad. Ese es el corolario, ¿verdad?, de la vida del cristiano, a través de la palabra que nos anima. Hoy leemos esta primera lectura, queridos amigos, desde el libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 11, 22 y luego del capítulo 12, 2. Dios ama a sus criaturas. Vea, Gina, entonces la importante, vea, lleva pea la leitmotiv ya es ahí señander, es decir, el caracú, el meollo, qué es lo que el Señor nos quiere transmitir a través de esta perícopa. Dios ama verdaderamente a sus criaturas. Escuchamos, dice: el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todo, porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no lo habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no los hubieses llamado? Pero a todos perdonas porque son tuyos, Señor, amigos de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes para que se conviertan y crean en ti, Señor. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Queridos amigos, en este domingo, esta primera lectura del libro de la sabiduría nos invita a reconocer una vez más dos cosas. Primero, el gran amor de Dios para con nosotros. Pero al mismo tiempo en que reconocemos el gran amor de Dios para con nosotros, también nosotros reconocemos y decimos cuál es nuestra situación. Baesha pañandejina lleva, baesha papeñanderecové. O mejor dicho, antes de eso todavía, que baesha papeñanderecové ya es consecuencia de cómo nosotros nos consideramos a nosotros mismos. El famoso Génesis capítulo 1, 26, las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado por una parte, que somos imagen y semejanza de Dios, no se olviden de esto. Pero al mismo tiempo el Génesis 3, 5, que son las tentaciones, ¿verdad? O sea, nosotros nos consideramos dioses tantas veces, prescindimos de Dios, ñaboque veñan de yara, daye ya posei veñan de yara, yerure bañan debe, ñeñemo momburi veñan de yara, yeiko veñan de acana, lleva ñande ñeimo añan de icatuta, ñande ño, yeiko, cucarretilla y ñande acana, yeiko, pero pensamos que somos autosuficientes. Y este es el gran pecado del hombre, ¿verdad? La autosuficiencia. Por eso, por una parte, comienza así este autor de la sabiduría a hacernos reflexionar en el capítulo 11, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza. El mundo. Nosotros mismos nos miramos ante la creación, miramos lo que nos rodea, miramos esta naturaleza inmensa, infinita. Para nosotros ya es infinita, pero sin embargo el mundo, dice, para Dios es un grano, es como un grano, es un granito de arena. Todo el mundo, que para nosotros ya es una inmensidad, ¿verdad? ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que nosotros en esta inmensidad del mundo somos de nuevo un puntito, somos un puntito. Imagínense, queridos hermanos. Y entonces
Es una forma como el autor sagrado, ¿verdad?, del libro de la sabiduría, el sabio que piensa, que reflexiona, oye esa cuá, oye esa peaje, iñande peña tende, que es a que vaya para la pendere covejina, vaya para pechere cove peñande yara de nondepe, ante todo lo que me rodea, ¿cómo tengo que considerarme? Tengo que considerarme verdaderamente como ese granito de arena, ese puntito, porque si el mundo entero ya es ante Dios como ese granito de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra, gota, una gotita, una gotita. Todo el mundo es considerado como una gotita que cae como en ese rocío mañanero. Aquí por una parte es la inmensidad, ¿verdad?, y la grandeza de Dios. Por otra parte podemos mirar también lo efímero, pero sobre todo en el sentido de la temporalidad. Porque aquí, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra, el rocío mañanero. Te hago tuk o te lleva, pero después vos sabés que ese rocío mañanero, ¿qué pasa con ese rocío mañanero? Apenas sale el sol y después eso termina, ¿verdad? Se desvanece, desaparece. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que nuestra propia vida, la caducidad, nosotros tenemos tiempo contado, tenemos hora contada. ¿Y por qué queremos tanto ponernos por encima de las cosas? ¿Por qué tanto nosotros queremos considerarnos como alguien que es eterno? Y sin embargo no somos eternos, somos ese puntito, somos esa caducidad dentro del propio mundo y dentro del propio tiempo. Pero dice el Señor, tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Dios es quien puede todo, no nosotros. Dios dice, cierra los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Este día ñande yaro mañana eres pero vos tú ves esa ay hijo querido. Vos vio seguir pensando así. Ñande coña ya puede ver yo. Ante ciertos errores que nos damos cuenta de nuestros propios hermanos, vaya vos ñambotiña endereza. Pero era la ñambotiña endereza. Y como diciendo, bueno, hijo mío, te doy el tiempo suficiente para que vos pienses, repienses en tu vida. Va el are hipotada pendere coevia lleva. Amba ella la are guatata, amba ella la are cota lleva. Yo te doy todo, dice el Señor, pero cierro los ojos a los pecados tuyos para que te arrepientas. Amo a todos los seres y no aborrezco nada de lo que yo he hecho. Dios no aborrece nada de lo que Él mismo ha hecho. Los amo, los quiero porque yo los hice. Si los hubiera odiado, entonces no los habría creado. Y tiene razón. Si el Señor odia algo, lo hubiese hecho desaparecer. Sin embargo, el Señor hoy nos tiene aquí para que reconozcamos, nos demos cuenta, volvamos a despabilarnos, despertarnos, damos cuenta de esta inmensidad de Dios y de nuestra propia caducidad y de nuestra propia pequeñez también ante la inmensidad de la creación, de la bondad y del amor del Señor. Pidamos esa gracia hoy también al escuchar esta primera lectura y continúa más, pero pidamos desde aquí, leyendo este libro de la sabiduría, y reconozcamos que Dios nos ama inmensamente. Volvemos enseguida con más ñande yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Estamos con esta segunda lectura. La Iglesia siempre pedagógicamente nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida. Acabamos de leer esa primera lectura maravillosa del libro de la sabiduría que nos invita a reconocer, a darnos cuenta quiénes somos, porque el mundo, dice, esa inmensidad es un granito de arena. Además, la caducidad, la temporalidad, es como esa gota de rocío mañanero que cae, pero que después desaparece, ciertamente. El rocío mañanero es tan rápido y tan efímero, quiere decir que nuestra vida es así también. Esta segunda lectura la tomamos de la segunda carta que está escribiendo San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Recordemos que todas las cartas o todos los escritos siempre tienen alguna, yo digo siempre una controversia, algo, ¿verdad?, que está sucediendo en la sociedad o en la vida o en la comunidad, en algún momento histórico de las personas de la comunidad. Y ante esa situación es que aparecen estos escritos. Es decir, que los escritos bíblicos siempre responden a una necesidad, a una problemática o a una experiencia de vida. Nosotros decimos en la definición qué es la Biblia, y la Biblia decimos es la experiencia del hombre nuestra, o del pueblo, o de la comunidad, con respecto a Dios, es decir, nuestra propia experiencia, pero leída desde Dios. Apeañan de Yahweh Coana, y bien clarito,
para no decir después que, no sé, que la Biblia cayó del cielo, que la Biblia, no sé, es una cosa totalmente fuera de nuestra realidad y que tenemos que simplemente recibir y aplicarlo a nuestra vida. No, sino que es desde esa propia vida que es reflexionada, nuestra propia existencia y experiencia que nosotros estamos caminando, lo leemos hoy desde Dios, con los ojos de Dios, nuestra propia vida. Tanto sean los sufrimientos como las alegrías, tanto sean las penas, pero que también los triunfos, ¿verdad?, de nuestra propia existencia. Amae Iñandé, entonces, esta segunda carta que escribe Pablo y que responde a alguna problemática de la experiencia y de la vida del hombre o de la comunidad. Rezamos continuamente por ustedes para que nuestro Dios los haga dignos de su llamado y les permita cumplir eficazmente todo buen propósito y toda acción de la fe. Primer elemento. Así, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado por ustedes y ustedes por Él, por la gracia de Dios y el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza, ni se asusten por profecías o discursos o cartas falsamente atribuidas a nosotros, como si el día del Señor fuera inminente. Queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí, justamente cuando dice no se asusten, quiere decir que nosotros no podemos vivir angustiados en una espera de algo que nosotros nunca vamos a saber ni podemos saber. Solamente lo sabemos dentro de un sentido de nuestra propia fe. Y solamente lo podemos saber en el sentido de una apertura a la gracia de Dios y de una vida en síntesis de acuerdo a los valores y los mandamientos del Señor. Es lo único que nos puede dar la respuesta certera y total a nuestra propia vida. Y es con respecto a uno de los misterios más grandes de nuestra vida que en contraposición es justamente la muerte. La vida que concluye con la muerte, ¿verdad? Pero concluye, pero que para nosotros es un paso, porque es un encuentro con Dios. Pero la vida terrena que concluye, es decir, es la muerte, ¿verdad?, para nosotros. Y bueno, tenemos que meditarlo y tenemos que entenderlo. ¿Y cómo nos presenta la palabra del Señor? En primer lugar, dice, no tenemos que asustarnos. Y por eso es que Pablo mismo dice, sino que procuren vivir santamente ahora su propia vida. No estén tanto como maquinando y cómo será y qué será y cómo será, etcétera, etcétera, sino que teniendo nuestro objetivo, nuestro GPS, yo estoy hecho para Dios, yo estoy encaminado para Dios. Este tiene que ser entonces nuestra premisa. En la medida en que esta sea la premisa principal, elemental, fundamental de todo cristiano, hacia dónde vamos, es decir, le damos sentido a todo lo que estamos haciendo, entonces también vamos a organizar nuestra propia vida aquí en el presente. Y entonces va a desaparecer toda angustia. Y entonces no nos vamos a asustar, no vamos a tener miedo, vamos a estar tranquilos. Rezamos por eso continuamente, para que ustedes sean verdaderamente llamados por Dios siempre y sean dignos de este llamado. Y todo esto les permitirá cumplir eficazmente todo buen propósito y toda acción de buena fe. No estar angustiándose por cualquier cosa, sino que sabemos que Dios tiene un plan de salvación para nosotros. Y ese plan es que nosotros seamos felices aquí, ya en la tierra, a comenzar bien las cosas. No podemos proyectar todo hacia el cielo, hacia una parucía, hacia un fin del mundo, sino que nosotros tenemos que proyectarlo ya aquí en el presente. Y por eso nos dice, cuando comienza en este capítulo 2, versículo 1 en adelante, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza, no pierdan fácilmente la cabeza. Y que quiere cosas extraordinarias, que quiere cosas, ve el diablo por todas partes, ve el mal por todas partes, quiere solamente, no sé, que cosas o signos extraordinarios siempre piden. No estamos diciendo absolutamente y no estamos negando la ausencia del mal en nuestra vida, en nuestra sociedad,
Pero, dice el Señor, el que tiene a Cristo verdaderamente se fortalece desde Cristo, se mantiene desde Cristo y puede afrontar al maligno desde Dios y no al contrario, ¿verdad? Que al final hablamos más del demonio, hablamos más del mal, hablamos más de lo satánico, y algunos después se enojan y dicen, no, él no cree en la existencia del mal. No, absolutamente nadie dice, al contrario, porque sabemos y creemos en la existencia del mal. Justamente por eso nosotros, ¿qué hacemos? Nos aferramos en Cristo para poder vencer. Y por eso dice, no tengan miedo, dice, en cuanto a nuestra reunión con Él, es decir, a nuestro encuentro personal con Cristo después de nuestra muerte. Entonces, dice, no pierdan la cabeza, ni se asusten por profecías o discursos o cartas falsamente atribuidas a nosotros. Eso no es de Cristo, eso no es de Dios, eso es falso, queridos hermanos, como si el día del Señor fuera inminente. El día del Señor no es que ya, es el ya, pero todavía no. Esa es la presencia de Dios, pero aún estamos esperando. Esto es lo que nosotros le llamamos la parusía. Tenemos que proyectarnos hacia el futuro, pero sabiendo que el futuro empieza aquí y tenemos que vivir bien nuestro ahora, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Dios lo quiere de cada uno, de cada cristiano. Volvemos enseguida entonces con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe. Estamos en la reflexión de cada domingo, Ñande Yarañe dominical. Esta tercera lectura es la del Evangelio. Estamos leyendo en este año litúrgico, Lucas 19, 1, 10. El Hijo del Hombre ha venido a salvar verdaderamente. Esta es una historia tan maravillosa, es la historia de Zaqueo. Cómo Dios viene, se adelanta. Dios nos llama, Dios entra en nuestra casa, Dios nos ofrece la liberación, la salvación. Ahora, ¿de quién dependerá que nosotros seamos salvados? ¿De quién dependerá que nosotros podamos recibir esta bendición de Dios? Y de nuevo, de cómo le demos esta respuesta. En este caso, Zaqueo, a pesar de ser un gran pecador, un publicano, le da una respuesta positiva al Señor. Ahí yo, entonces tú has entrado a mi casa, yo te he recibido. No, pues ven, porque ñande yara ñande atoña ñande ascender oga ven, hay que se vende con asopupe, ay. Anina poco, anina por un se cayó ir ñande yara, verdad podemos decir nosotros. Pero queridos amigos, queridos hermanos, es la propuesta de Dios, porque Él nos quiere salvar. Él pasa por nuestra vida. Dependerá de nosotros como Zaqueo recibirlo y entonces desde ahí levantarnos y decimos, Señor, verdaderamente quiero dar ese paso, quiero que me ayudes para dar ese paso, quiero convertirme verdaderamente a ti. Y ahí viene esta palabra final, certera para todos nosotros. El Hijo del Hombre ha venido a salvar. El Hijo del Hombre verdaderamente ha entrado o quiere entrar en la casa y en el corazón, aún de aquel pecador. ¿Pero para qué? Para salvarlo, porque para eso he venido, dice Dios, para rescatarte de esa situación en que te encontrás. Aunque seas el peor, aunque seas un gran pecador. Bueno, leamos entonces esta lectura del Evangelio. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos, y era muy rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía, porque era bajo de estatura. Se adelantó corriendo y subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar alzó la vista y le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó Zaqueo rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo, todos murmuraban esa multitud, porque Jesús entraba a hospedarse en la casa de un pecador. Pero Zaqueo entonces se puso de pie y dijo al Señor, Señor, mira, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres, y a quien haya defraudado y robado, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también tú, Zaqueo, tú eres hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Queridos amigos, este evangelio es un evangelio espectacular, maravilloso, es para todos. Todos somos Zaqueos, no solamente aquellos que se han alejado de Dios. También yo soy Zaqueo, también yo necesito de la salvación de Cristo. Solamente es cuestión de ir mirando un poco los detalles y lo haremos ahora poco a poco. En primer lugar, ya sabemos cuál es la actitud de Dios. Te vuelvo a recordar Génesis 3, capítulo 8. Jalaj es un Dios que camina, es un Dios que está continuamente buscando al hombre. Me busca a mí, te busca a ti. Quiere sacarte de esa situación del pecado en que te encontrás. Y dice que va atravesando la ciudad, es decir, un Dios que atraviesa por tu corazón. Un Dios que hoy te lanza, ¿verdad? Lanza las redes, lanza el anzuelo. O tantean en yin, ya sabí, ya raba, añe muy bajina. Tatuan guaisha,
la areña punubete y tecobe puajú. Y allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Entonces primero te presenta la característica de un pecador, de un rico que no se preocupa de los demás, que vive solamente de acuerdo a sus intereses, que vive solamente de acuerdo a su bolsillo, que vive de acuerdo a aquello que a él le gusta y no a lo que los demás no me importan para nada. Pero ahora, sin embargo, vemos una cosa bastante extraña y totalmente diferente en este evangelio, porque en el versículo 3 dice que Zaqueo, justamente Zaqueo, Zahar, quiere decir puro en hebreo. Zaqueo quiere decir puro. Y aquí dice que Zaqueo intentaba ver quién era Jesús. Intentaba ver quién era Jesús. Esto es lo que le va a salvar a Zaqueo. Queridos hermanos, si nosotros queremos salvarnos, si queremos hacer una nueva vida, si queremos cambiar chip, mentalidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que tener ese deseo de ver y de encontrarnos con Dios. Intentaba ver quién era Jesús. Pero ya comienzan los obstáculos. Cuando queremos cambiar, cuando queremos intentar ver a Jesús, dice, a causa del gentío no podía ver a Jesús, no lo conseguía. Queremos ver a Jesús y vamos a encontrar obstáculos. Queremos cambiar, siempre eres yuta, algunos dirían, no, marapico, epitante, moldeme. Sin embargo, él insiste, era bajo de estatura, dice, no puede ver al Señor. Ser bajo de estatura quiere decir que en vez de querer cacuar, llevaré ñiñuy, en vez de querer cacuar como buen cristiano en tu vida cristiana, repitau bebe, repita en tu primera comunión, repitau bebe, ane cacuay. Y entonces ese es el peligro, como decimos siempre. Cristiano, católico, ignorante, es un futuro protestante, porque soy ignorante. Y entonces con el protestantismo viene y te fanatiza, peor todavía. Además de ser ignorante, porque ahí te haces seguir con tu ignorancia, no pienses que vos estás saliendo de tu ignorancia. Nada, lo único que te hace es te vuelve fanático, y ese sí que ya es peor, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando aquí con Zaqueo, pero él quiere ver verdaderamente a Jesús, es decir, quiere conocer al Dios que te redime, al Dios que te salva, a ese jalaj del Dios, a ese Dios que camina, al Dios que te busca. Y entonces aquí viene la estrategia. Entonces Zaqueo salió corriendo y sube a un árbol para poder ver a Jesús. Ojalá busquemos cada uno de nosotros cuál es nuestro árbol para poder ver a Jesús. Y después Jesús es el que nos ve primero y nos dice, Zaqueo, bájese de ahí, Zaqueo, porque hoy veo que tenés buen interés, veo que querés cambiar, veo que querés dar un paso. Es el Señor que al final de cuentas el que percibe, ¿verdad? Abre los ojos y dice, vos verdaderamente querés cambiar y yo me adelanto y quiero ir a tu casa. Y por eso cuando esta multitud que comienza a murmurar, pero critica no a Zaqueo, le critica a Jesús, vaya me a Jesús J a la casa de un pecador. Esto nos demuestra que lo que el Señor quiere es salvarnos. Y aquí, cuando Zaqueo se da cuenta de que Jesús lo quiere salvar, entonces él da el primer paso, ¿verdad? Y se pone de pie y dice, Señor, realmente fui un ladrón, realmente fui un pecador, pero sabes que Jesús, con tu presencia, devolveré 4 veces más. ¿Qué significa devolver 4 veces más? Significa devolver todo, devolver aquello que yo le he sacado, le he defraudado a los demás. Es eso lo que hoy el Señor quiere que nosotros hagamos también. La conversión significa devolver todo aquello que hemos perdido o que nos hemos adueñado, ¿verdad? Y devolver entonces a la sociedad, devolver a nuestro hermano, a tu familia, ese tiempo que vos perdiste, a tus hijos ese tiempo que no les dedicaste. Y bueno, volvemos enseguida también nosotros con más Ñande Yarañe Dominical.
mientras se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos, colonia romana de la Macedonia, y por tanto la entrada del Evangelio en Europa. Hay tres acontecimientos que caracterizan este episodio. En primer lugar, el bautismo de Lidia, una mujer creyente a la que el Señor, por obra del Espíritu, le abrió el corazón para que aceptara la enseñanza de Pablo. Una vez que el corazón de Lidia se abrió, pudo acoger a Cristo mediante el bautismo, junto a toda su familia, y abrió su casa a los demás apóstoles. Esta hospitalidad de Lidia nos recuerda la acogida y el servicio que caracterizaban a las mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles. Gracias a esta acogida femenina florecieron las Domus Ecclesiae, las iglesias domésticas entre los primeros cristianos. En segundo lugar, Pablo y Silas fueron denunciados por los dueños de una esclava que tenía un espíritu de adivinación y les procuraba muchos beneficios, y a la que los apóstoles liberaron con un exorcismo. En la cárcel, en vez de lamentarse, alababan a Dios, y Él los salvó mediante un terremoto que sacudió la prisión y rompió las cadenas que los ataban. Y por último, la conversión y el bautismo del carcelero y de toda su familia. En medio de la noche, él creyó en el Señor Jesús, junto a toda su familia. Acogió a los apóstoles en su casa, le lavó las heridas y recibió el bautismo. Después, lleno de alegría por haber creído en Dios, preparó la mesa y celebraron la fiesta. En medio de la noche, para el carcelero y su familia, brilló la luz de Cristo. Se rompieron las cadenas del corazón y experimentaron una alegría indescriptible.
Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un corazón abierto a Dios y acogedor con los demás, con una fe audaz, capaz de romper las cadenas que nos oprimen a nosotros y a los demás. Que Dios los bendiga. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. El Papa Francisco fue testigo de este momento histórico. Argentinos y británicos se unieron en la Plaza de San Pedro, todo gracias a esta imagen de la Virgen de Luján, que estuvo en las Malvinas hasta 1982, año en el que fue llevada al Reino Unido. Esa imagen nos acompañó en todas las misas que hicimos en esos 74 días que duró la contienda, ¿no? Para nosotros, que es retornarla a casa, es grande porque significó mucho. Y es que 37 años después volverá a tierras albicelestes. Pero esta imagen trae en sí la entrega, los corazones, los sufrimientos, las alegrías de los hombres que estuvieron en la guerra de las Malvinas. Y en la guerra sabemos que perdemos todos, pero en este caso hemos ganado la valoración de sentirnos parte de hijos de un mismo Dios. We share a faith. Compartimos una fe católica, con personas en Argentina. Hemos rezado por la gente de Argentina y estoy seguro de que también han rezado por nosotros, así que ha sido una buena forma de unirnos. La devolución de la imagen fue solicitada por un grupo de veteranos argentinos. Entre ellos, Jorge Palacios recuerda con cariño la protección de la Virgen en el momento en el que una bomba le cayó a 6 metros. La imagen hace 37 años que no la veía y verla otra vez, bueno, me corrieron lágrimas de emoción muy fuerte por la protección que ella nos dio en la guerra de Malvinas y particularmente a mí. Pero la Virgen de Luján no se va del Reino Unido. La delegación albiceleste entregó una nueva imagen al obispo castrense de Inglaterra, a la que el Papa le soltó un piropo. Una bendición. Sí, una bendición al rey. Saludos, Padre. En la Biblia, ¿a qué se refiere con la expresión el perdón de Dios? Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y ahora en esta parte, ¿verdad?, de nuestro programa, en este bloque en que Ñande Yarañe responde a las preguntas de ustedes. Pero a este número de teléfono por WhatsApp siempre envíen sus preguntas para que nosotros también, yo por lo menos, pueda recibir estas preguntas y desde ahí poder elaborar también o compartir con ustedes la respuesta de Dios a través de su palabra. Hoy esta pregunta es muy interesante que nos están diciendo, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que entender el perdón? ¿Cómo entender el perdón de Dios? ¿Qué significa el perdón en síntesis, verdad? Bueno, esto es elemento fundamental en todo el camino de la Biblia, o sea, en todo el proceso, en todo el desarrollo de la Biblia. Porque recuerden que el Génesis, capítulo 3, versículo 5, o todo el capítulo 3 nos presenta la tentación, es decir, la serpiente, aquí viene el aspecto figurativo, cómo la serpiente tienta al hombre y hace que caiga en el pecado, cae el hombre en el pecado, es decir, se vuelve contra Dios. Pero no es volverse contra Dios en el sentido de que el hombre se quiere pelear, le quiere guerrear, quiere agarrar una pistola y matarle a Dios. No es esta clase de pelea lo que nosotros estamos encontrando en el capítulo 3 del Génesis, sino que es una pelea mucho más sutil. Y atención, es una pelea que entra de una forma muy sutil y que va minando el corazón.
es como el cáncer. El cáncer, en realidad, nosotros no nos damos cuenta cuando nos agarra el cáncer. Es como esa lepra. Esas células buenas, positivas, comienza a comer. Vos no te das cuenta al inicio, hasta que después ya estás con una metástasis, ¿verdad? O sea, y así es el pecado. Nosotros vamos entrando en el pecado poco a poco. Llega en un momento entonces que esa lepra, ese pecado, ese cáncer nos ha carcomido interiormente, que nos deja huecos y vacíos, ¿verdad? Y entonces nos morimos como personas, nos morimos espiritualmente. No solamente de Dios. Atención, el pecador no es solamente que se aleja de Dios. El pecador después comienzan los problemas en su familia también. El que es pecador después no quiere más saber nada de su esposa, porque es otra o lo que sea. El que es pecador y el que se mete en el pecado después ya no quiere más saber nada de sus hijos. ¿Por qué? Y porque no se quiere responsabilizar. Hey, no quiero problemas. Hey, wow. No quiero problemas, pico. Es un irresponsable, ¿verdad? Entonces, pero no es también porque se vuelve simplemente irresponsable porque él quiere ser irresponsable. Él supuestamente es el mejor. Él es el que sabe todo. Es el que tiene todo, ¿verdad? Ese pues es el pecador. Pero desde el pecador entonces nosotros hoy nos quieren, ¿verdad? Y nos preguntan, ¿verdad? ¿Y cómo tenemos que entender el perdón? Solamente que para entender el perdón yo tuve que presentarles un poquitito a quién se le perdona en todo caso, ¿verdad? Se le perdona al pecador. Y el pecador es ese que se aleja, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de los demás, no quiere saber, al final de cuentas no se aguanta, ni a sí mismo no se aguanta. El que está enfermo llega un momento en el cual que le duele todo. Y entonces ya no se aguanta a sí mismo y llora, grita, este dolor que ya no puedo soportar, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente. Bueno, ahora viene el perdón. El perdón entonces, antes que nada en la Biblia, es justamente esa condonación, ahí está. Es ese remedio, es esa salvación, es ese volver a recuperarte de ese dolor que ya no aguantamos más, de ese dolor o de esa situación en que nosotros estamos y que nos lleva sí o sí a la muerte. Cañan de yucajina, ya hemos visto, como la lepra o como el cáncer que te va minando por dentro, que te va dejando hueco. Bueno, y así entonces esta condonación que es tan eficaz que Dios ya no ve el pecado, Dios no ve el pecado, Dios ya no ve la lepra, sino que ¿qué es lo que hace? Y justamente te está condonando, te está dando todo lo posible porque te está queriendo recuperar, y desde ahí entonces viene el perdón. Entonces, detrás de todo esto, detrás de él, que es quitado, ¿verdad? Es expiado, es destruido, ese pecado es destruido. Es la quimioterapia, ya es en términos, si queremos hacer una analogía, simplemente, ¿verdad? Ciertamente que no va a responder a todo lo que significa, porque el perdón incluso va por encima, ¿verdad? Porque una vez con la quimioterapia, de monguera pa lleva. Pero Dios es más que eso. Dios verdaderamente te sana, te cura, te limpia, te perdona, te regala, te restaura, te hace un ser nuevo. Upea se la perdona. Y es un don que está por encima, es un regalo, ahí está, es un regalo. Porque humanamente hablando, ¿verdad? El médico te puede decir que pucha, humanamente hablando, ya pueda ver, allá ya funcionaba en el doctor. Ya pueda mantener, no sé, unas 10 secciones, 15 secciones, no sé, de quimioterapia, a ver si podemos matar ese pecado, ese veneno que te está matando. Dios sabemos que su perdón es eficaz, te purifica, y no solamente te purifica y no solamente te saca, sino que regenera esas células muertas. Mira qué lindo que es. Te vuelve a regenerar. Apéagola perdón, es un don. Y nosotros a eso le llamamos verdaderamente, apéagola milagro. El verdadero milagro entonces es la conversión del hombre, es nuestra propia conversión, es nuestra propia regeneración.
Ñañeeno de perdón, entonces estamos hablando de una regeneración, un regenerar nuestras células muertas, un regenerar nuestra propia vida, un regenerar aquello que estaba muerto, aquello que estaba podrido, aquello que se había esfumado, que se estaba volviendo hueco. Dios entonces lo vuelve a hacer nuevo. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Y esto tenemos que entenderlo profundamente, porque solamente desde el perdón nosotros podemos dar los pasos también para todo lo que significa restituir nuestra propia vida. ¿Qué significa esto? Vamos a mirar un poco lo que el perdón llega a hacer como una consecuencia de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. El perdón, entonces, si decimos que te vuelve a regenerar, lo que vuelve a hacer es eso que estaba ya hueco, porque también nosotros a través de las termitas, ¿verdad? O sea, PQPI, ese también es otro ejemplo muy interesante. Fíjense nomás, el QPI entra adentro de la madera. Oye, a un bocuajo, y le va comiendo, le va a caer comiendo, pero deja el caparazón, deja la parte externa, pero el QPI te come todito por dentro. Oscarú, joven, Oscarú, de a poquito te va comiendo el pecado. Oscarúndere. Pero externamente vos te presentás. Ay, yo soy el que puede. Yo soy el todopoderoso. Mirá el cascarón que yo estoy presentando. Estoy presentando una cáscara. Estoy presentando una máscara externamente. Pero por dentro de tu yubeite. Porque sos un pecador, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el cual ya no hay algo que le sostiene, porque la corteza por dentro está carcomida. El QPI te come todo por dentro. Y cuando queda hueco, ¿qué pasa? Ya no hay una fuerza, el peso cae por sí solo. ¡Guau! Se rompe, se quiebra, se te cae el techo encima, ¿verdad? Porque Oscarupa y te mandaré la QPI. Pero sin embargo, aquí el perdón significa que Dios te vuelve a regenerar, te vuelve a restituir. Eso que ya estaba hueco, eso que se está terminando, sin embargo, Dios lo vuelve a plasmar, a llenar. Es la gracia de Dios entonces que te vuelve a recuperar. Por eso que yo digo, y eso es lo que nos presenta aquí, ese es el verdadero milagro. Es la condonación o remisión gratuita a ese deudor que es insolvente. ¿Qué quiere decir ser insolvente? Insolvente quiere decir que no puede pagar su deuda. Pero aquí no vamos a mirar en el sentido económico o de dinero, pagar una deuda, sino que si vos estás enfermo, vos sabés que no hay ni remedio que te pueda curar o que pueda llenar ese hueco que se produjo por tu enfermedad, que es tu pecado. Coabe Ñande Yara, sin embargo, te hace esa remisión, te hace esa condonación, vuelve a llenar ese hueco. Pero más todavía, no es solamente que vuelve a llenar como algo, no sé, que queda ahí como un retazo, ¿verdad? Que se puso, algo que se pegó o algo con el cual se llenó. No, esto es luego una regeneración nueva. Ese es el gran perdón y esa es la gran ventaja de Dios. Nosotros sabemos que hay tantas lindas experiencias, ¿verdad? Y desde la palabra de Dios, tantos que han sido perdonados, pero que después al Señor le dice, ¿verdad? Vete y no peques más. Esa es la experiencia del perdón. Y esa es también la experiencia que nosotros escuchamos hoy incluso en el Evangelio, que es tan lindo, ¿verdad? Con Zaqueo. Porque Zaqueo y Tuyupaite, Zaqueo estaba en una situación, ¿verdad? De que no se preocupaba de nadie, robaba, hacía lo que él quería. Hoy Cobeñacana lleva, hasta que la gracia de Dios le toca y entonces él se pone en camino, busca su árbol, decíamos, sube arriba porque quiere ver a Dios que pasa, a ver si Él me puede curar, si Él me puede sanar, si alguien me puede liberar de esta angustia. Y ahí aparece el Señor. Pero es el Señor el primero que se da cuenta y es el Señor el primero que le llama y le dice, hoy tengo que ir a tu casa. ¿Por qué le dice ahí a Zaqueo que hoy tengo que ir a tu casa? Porque Vaya pico sei que tan deroga, ve indica tú y que la deroga, ve se indica tú y que hay tipa vender no que lleva y que va a vender con la soprube. Sos vos el que me tenés que llamar. Sos vos. Yo hago la oferta. Y Zaqueo dice que lo recibe en su casa. Y de ahí viene el milagro del perdón. El milagro, esa nueva gracia. Oye, a peñan de con la soprube lleva. Peñan de recobepes a peñan de roga. Bueno, hay algunos elementos importantes también que definen el perdón. Por ejemplo,
purificar. Dios que me purifica, Dios que me lava, Dios que hace lo nuevo en mi propia conciencia. Otro, el hecho de lavar, el hecho de lo que estaba sucio, ¿verdad? Entonces Dios ahora te lava, te purifica, te hace nuevo, te renueva. También está el hecho de justificar, es la justicia. Dios entonces, que ante esa injusticia, porque nosotros estamos haciendo una injusticia, ¿verdad? Ante nuestra propia vida, ¿verdad? Porque Dios nos creó para ser felices, pero nosotros estamos siendo injustos con nosotros mismos y con Dios al no ser felices. Porque una vez que vos te sentís ya con el peso del pecado, cuando vos te das cuenta, algunas veces nosotros decimos, tarde piñaste. Dere copa y te va y ya, alleva. Pero veré ya cuando dere coyama bebé. Y ahí te viene la angustia, que es la consecuencia del pecado justamente, ¿verdad? Es también como esa carie del diente. Vos comés el dulcecito, ¡ay, qué rico ese dulcecito! Ura dulce, que esto, que aquello. Pero después, ese bichito que está en tu diente, la carie, ahí recién vos entonces el grito al aire, ¿verdad? El grito y decir, ¿qué me pasó? ¿Qué hice? Bueno, entonces el justificar, la justificación de Dios. Y todo entonces estos aparecen en los libros y en los escritos de la palabra de Dios en la Biblia, que aparecen como elementos muy positivos, ¿verdad?, del perdón. Porque el Dios es el Dios del perdón. Nuestro Dios es principalmente un Dios de la misericordia, un Dios de los brazos abiertos. Pero para que exista ese perdón, para que exista ese cambio, queridos amigos, siempre el Señor nos va a pedir algo a cambio. ¿Cuál es? De que vos te des cuenta. De la yeya cuadra. Sos vos el que tenés que dar el primer paso. Entonces no podemos decir que Dios es malo cuando me condena. Dice, no. Primero lo Dios no te condena. ¿Quién es el que se condena? Somos nosotros mismos. Dios nos perdona. Dios es Dios del perdón y de la misericordia. Pero necesita que nosotros demos ese primer paso. Así como hoy incluso escuchamos en el Evangelio de Zaqueo. Zaqueo se da cuenta, oye, Yacuá, he perdido mi tiempo, me he quedado, soy de baja estatura, no he crecido en mi vida de fe. Por lo tanto, humana y jurídicamente no se justifica el perdón, como ya hemos dicho. Humana y jurídicamente no se justifica el perdón. Es decir, que el perdón, un don que está por encima de nuestra propia fuerza. Es un don, es un regalo que está por encima de aquello que no es justificable. Solamente se puede justificar desde Dios. El Dios Santo revela entonces su santidad, su amor y su misericordia desde el perdón. Bueno, queridos amigos, de esta manera entonces hemos hecho una breve explicación ante esta pregunta, ¿verdad?, de este oyente que había mandado una de sus preguntas diciendo qué es el perdón, cómo tenemos que entenderlo. Y tenemos que entenderlo de esta manera. Desde una insuficiencia nuestra, ¿verdad?, que es nuestro pecado. Sin embargo, viene el don, el regalo que es de Dios y que va por encima incluso de lo que nosotros decimos jurídicamente y humanamente hablando. Y que la bendición descienda hoy sobre cada uno de ustedes, les bendiga a todos y que tengan un buen domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar con más Ñande Yarañe Dominical la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.